Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de El huevo frito de los clientes. Les habla Adri, estoy aquí con Juan Carlos Jiménez, mi tutor, mi terapeuta, mi gurú, el que me ha dado las herramientas para ser una mejor profesional, me ha ayudado y me ha guiado por este camino del emprendimiento, ha mejorado mi comunicación, me ha enseñado a caminar, a comer. Es que se me había olvidado, ¿no? También es mi señor padre y toda la sabiduría que me ha dado estos años quería compartirlas con todos ustedes y el propósito de este podcast es justamente para eso, para poder aprender juntos, tener un espacio de terapia y tener un espacio para mejorar con nuestros clientes internos, externos y personales. Bienvenido, papi. Oye, Adri, la verdad que para mí es una emoción difícil de describir porque nunca me imaginé que iba a terminar contigo haciendo un podcast como este, así que, oye, es así como un regalo de vida y me encanta poder, bueno, hacer esto, aprender contigo de esto y compartir contigo que nos está viendo en este podcast. Ay, claro que sí, claro que sí. Bueno, primero deberíamos empezar, ¿no? A hablar sobre el huevo frito de los clientes. Yo recuerdo la primera vez que vi esa gráfica que me mostraste, que encontrábamos el huevo y afuera estaban los clientes o la partecita estaba de crujiente estaban los clientes. Luego teníamos la parte blanca con los clientes internos y después la parte amarilla con los clientes personales. Cuéntame de dónde salió esa gráfica, cuál es el origen. Bueno, la idea de lo del huevo frito, además, tampoco pensé que podíamos usarlo para el nombre de un podcast y me parece maravilloso porque nos conecta con el origen de esa gráfica y de esa idea, ¿no? Yo empecé a hacer asesorías sobre atención al cliente a mediados de los años 90, imagínate tú. Entonces, una cosa que me empezó a llamar la atención desde el principio cuando trabajaba con las empresas es que veía personas que atendían los clientes y hacían un esfuerzo como por ser simpáticos o por ser atentos y hacían un gran esfuerzo y después, por ejemplo, cuando se volteaban a hablar con un compañero de trabajo, bueno, eran otro tipo de personas, ¿no? Entonces, para mí era muy llamativo ver una especie de como de incoherencia, ¿no? Veía a la gente diciendo, hola, muy buenas tardes, ¿cómo lo puedo ayudar? Y después se volteaba y decía, mira, vale, coño, mándame tal cosa. Y eran como dos personalidades, ¿no? Entonces Ujú. esto debe estar afectando profundamente la atención a los clientes porque, bueno, pues, termina siendo una cosa muy difícil de manejar, estar actuando, hacer un esfuerzo por parecer algo que no sientes, que no te gusta. No es Y bueno, natural. y después, claro, y después tu verdadero monstruo salen con los colegas de trabajo o con la familia. Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros orígenes. Yo decía, hay que buscar coherencia, ¿no? Y entonces en esa época empezamos a hablar de la importancia de uno ser coherente, digamos, hacia los clientes externos y los clientes internos. Ujú. Pero muy rápidamente me di cuenta que el asunto venía también hacia uno y la familia, ¿no? Porque mucha gente decía, oye, yo les preguntaba cuando estaba haciendo las asesorías y las capacitaciones, mira, Adri, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué no estás atendiendo con gusto? Yo dice, bueno, oye, es que mi hijo amaneció con fiebre y no sé qué y tal, y bueno, terminaba de alguna manera pagando eso con los clientes. Claro, O no lo somos que era tres más frecuente, cerebros distintos, ¿no? No eran tenemos tres como tres cerebros. cerebros distintos, exactamente. Era como tres cerebros distintos. Entonces, pero lo que más me llamó la atención en aquellos días que dieron origen a la idea del huevo frito, de usar esta metáfora del huevo frito, es que la gran mayoría de las personas tenía como una lucha interna con el tema de la atención. Por ejemplo, mucha gente pensaba que atender clientes era como el nivel más inferior de cualquier trabajo, ¿no? De hecho, así como el estereotipo de la atención al cliente es la recepcionista o es el vigilante o es el analista del cajero,
Entonces, la gente, me conseguí personas que decían, no, yo no quiero atender clientes, o sea, yo puedo empezar por ahí, pero lo que yo aspiro es a algún momento no atender clientes. Imagínate tú la distorsión de toda esa situación. Claro, entonces la metáfora del huevo frito era una manera de compartir, una manera gráfica, una metáfora como para no olvidar, bueno, que cuando uno habla de cliente, para efectos de entender mejor cuáles son las bases para poder atender mejor, el huevo frito me ubica los tres roles de cliente, pues. O sea, afuera tú pones el huevo frito, entonces alrededor del huevo están los clientes externos, pues. Todos esos que son los clientes que llamamos clientes externos. Y en la blanca, como dijiste tú, pues están los clientes internos. Y la definición es muy simple. Un cliente interno es toda persona con la que yo necesito hacer equipo para poder atender bien al cliente externo. Entonces, claro, eso no solamente es el compañero de trabajo, sino también, bueno, implica otros paradigmas, porque cuando yo pienso en cliente interno, bueno, mi cliente interno también es mi jefe o mi supervisado, y normalmente la gente no ve a su jefe como cliente, ni ve al supervisado como cliente. Entonces, bueno, verlos como cliente tiene un efecto extraordinario en la creatividad y en la perspectiva que se tiene del trabajo. Y la amarilla, pues la ñema, como decimos aquí, pues es entender el cliente personal, y la definición es: el cliente personal eres tú mismo, y las personas de tu vida que afectan y determinan la forma en que tú te relacionas con tus compañeros, con tus clientes internos y con tus clientes externos. Claro, porque después de estudiar, bueno, porque la gente tenía esta locura de 2 y 3 cerebros para atender los clientes, después de estudiar mucho, pues, bueno, uno termina descubriendo que el origen de todo eso es cómo se atiende uno. Sí, O sea, empezar por uno siempre es lo más importante, ¿no? claro, ¿cómo te atiendes? Entonces la gente me decía, ¿pero qué quieres decir eso de cómo te atiendes? Bueno, cómo te atiendes es todo lo que tú haces, digamos, de atención contigo, desde cepillarte los dientes hasta bañarte, etcétera. Eso es una manera de atenderse, pero cuando estamos hablando de comunicación es fácil entender cómo me atiendo o cómo no me atiendo. Por ejemplo, cuando soy muy impulsivo, cuando reacciono impulsivamente a una situación que me hace molestar o que me disgusta del cliente, o cuando tengo que atender a alguien que no me gusta mucho porque, bueno, tiene un estilo árido en su comunicación y nos dice las cosas golpeadas. Entonces mi reacción refleja cómo me atiendo. Porque cuando me atiendo bien, cuando yo me atiendo bien como cliente, siempre me puedo preparar de manera integral para atender a esas personas, bueno, con profesionalismo, pues, o sea, Por y supuesto. y aquí el profesionalismo, a veces yo uso el ejemplo de cuando la gente que llega a una sala de emergencia en un hospital, ¿no? O sea, las emergencias son emergencias independientemente de que se justifiquen o no. Una persona tiene un accidente automovilístico porque estaba bebiendo, y cuando llega a la sala de emergencia no le reclaman eso, se ocupan de atenderla, pues. O sea, no dejan de atenderla porque, oye, qué irresponsable que estabas bebiendo mientras manejabas, ¿no? O sea, no se emiten juicios de valor sobre las razones que te llevaron a la sala de emergencia. O Por sea, supuesto. te tengo que atender independientemente de si fuiste o no responsable, independientemente de que tengas una personalidad que me gusta o no me gusta, independientemente de eso, te tengo que atender, pues ese es el trabajo. Por supuesto, y es el más complejo, sobre todo porque el cliente personal, tú también decides quién está dentro de tus clientes personales, pero a veces los clientes internos ni los clientes externos fue una decisión propia, entonces es más complejo, ¿verdad? Poder atender bien o poder llevar
tu creatividad a la atención de estas personas cuando tú no decidiste, o tu decisión real dentro de tener a estas personas en tu vida no, tal vez no pertenece ni siquiera a un 10% ni un 20% de esa decisión? Sí, me gusta mucho que hagas el comentario sobre el cliente interno, porque la definición que yo pongo en la gráfica del huevo frito es que el cliente interno eres tú y las personas que más influyen en ti en la manera de tú atender a los demás. Entonces, bueno, esas personas son las personas con las que vives de manera inmediata, pero también son los amigos, o sea, que son esa familia que uno escoge, que no tienen la misma sangre, pero uno escoge. O sea, uno tiene un ámbito, está rodeado de personas que influyen en uno más que otras, pues. Entonces uno tiene que estar como consciente en esta idea de cuáles son las que influyen más. A veces son los hijos, a veces la pareja, a veces son los dos, a veces son los padres, etcétera. Y la influencia desde allí eh, tiene que ver con los valores. ¿Ves? Porque al final esa influencia es lo que cultiva tus creencias más importantes. O sea, por ejemplo, a mí me pasó, Adri, una cosa que también me ayudó a tener una perspectiva muy particular de esto, aparte de haber tenido la suerte de conseguir a personas que me ayudaron a ver estos temas desde otra perspectiva. Es que yo tengo formación de diseñador gráfico, entonces yo siempre desde un principio, desde que empecé a trabajar como diseñador, siempre viví esa tensión que hay en la relación con los clientes entre la creatividad y lo que yo sentía que era mi labor creativa y bueno, satisfacer a los clientes. O sea, yo creo que había que usar azul y al cliente no le gusta el azul, pues entonces eso siempre estuvo allí muy presente, y para mí, lejos de luchar con esa tensión, para mí siempre fue como un reto de, oye, ¿cómo hago para evitar la tensión? O sea, Claro. ¿qué tendría que hacer para que no se produzca la tensión? Bueno, instintivamente fue a buscar entender, antes de hacer los diseños, entender mejor el propósito de lo que querían los clientes, pero también sus gustos, pues porque, o sea, de pronto tenía una persona que tenía una empresa, un restaurante, y era, bueno, y me dice, oye, yo quiero montar un restaurante, y su sueño es montar un restaurante y tal. Oye, pero entonces de pronto yo decía, bueno, voy a poner este ejemplo simplemente extremo. De pronto la persona era daltónica y yo no lo sabía, y entonces yo creía que había que poner el logo en rojo y la gente no veía rojo. O sea, es decir, un detalle como ese. Entonces, claro, yo desde mis primeros años como diseñador, hice un esfuerzo por aprender a tener unas primeras entrevistas, unas primeras conversaciones con los clientes que me ayudaran a entender al cliente como persona. No solamente que necesitaban un logo, una revista, un folleto, etcétera, sino como persona, con qué se conectaban como persona. Porque al final yo no tenía que convencer a la gente de que yo estaba en lo cierto y la gente estaba equivocada. Esa siempre es una calle ciega en la que uno, bueno, siempre genera conflictos difíciles de manejar, sobre todo en atención al cliente. Y bueno, yo tenía que ayudar a mi cliente a que él sintiera que había recibido una respuesta profesional, un servicio profesional, pero él también tenía que estar en paz con el resultado, él también le Claro. tenía que gustar. Claro, a veces eso también generaba esa discusión sobre, bueno, yo voy a montar un restaurante de mariscos, por ejemplo, pero yo no puedo comer marisco, entonces el logotipo no me tiene que gustar a mí, sino que le tiene que gustar a los clientes. Bueno, yo creo que ese es desde la perspectiva de la atención al cliente, yo creo que eso es un falso dilema,
porque al final también te tiene que gustar a ti, porque si no, no lo vas a lucir con orgullo cuando te lo pongas en el bolsillo del uniforme o cuando te vayas a poner una gorra. O sea, si no te gusta, si no refleja de alguna manera, oye, tus Incluso cuando vayas a creencias, hablar, cuando vayas a hablar de claro, tu proyecto, no lo vas a hablar con la misma pasión que si realmente te gustara todo desde el concepto hasta la parte gráfica, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, fíjate que yo en aquel tiempo que empecé a pensar sobre estos temas, pues ni siquiera usaba, no pasaba por mi mente nada relacionado con lo del huevo frito. Eran como mis primeros pasos a pensar sobre esto, ¿no? Y claro, había mucha tensión interior porque tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser hipócrita con el cliente y sonreírle aunque piense que no sabe valorar mis atributos artísticos? ¿O tengo que entender que la diferencia, en mi caso como diseñador, digamos, la diferencia entre el diseño gráfico como servicio a el arte, las artes plásticas, oye, que el diseño gráfico tiene un propósito utilitario, tiene un propósito de mercadeo, debería responder a unos parámetros más o menos definidos con respecto a parámetros de mercadeo. Y bueno, las artes plásticas no tienen por qué responder a eso. Las artes plásticas, pues es lo que me provoca, lo que siento, etcétera, etcétera. Entonces, haber llegado a entender que el diseño, y eso no lo entendían la mayoría de los diseñadores, porque en esa época, estoy hablando de hace 35, 40 años atrás, en esa época el diseñador se veía como un artista y habían clientes que me decían, oye, llegó mi artista cuando yo lo iba a visitar, ¿no? Yo me quedaba calladito y no me ponía a hablar sobre eso, pero hizo una gran diferencia entender que lo que yo hacía era un servicio. Y después tuve la suerte de trabajar con un inglés que me decía que habían en las raíces del diseño inglés decía, mira, el mejor diseño gráfico no se ve. Y yo dije, ¿pero qué es eso que no se ve? Bueno, cuando tú diseñas bien un libro, por ejemplo, el lector no dice, oye, qué buena letra Garamond de 10 puntos pusieron aquí. Nadie sabe que esa letra se llama Garamond ni que es de 10 puntos, etcétera. Simplemente es grato leerlo, no es cansón, es fácil disfrutar lo que estoy leyendo, no me distrae, no tengo que hacer un esfuerzo. Uy, esta letrica chiquita. Claro, Esto se ve supera muy... las ¿ah? expectativas, supera las expectativas del cliente al punto tal que, esto es lo que yo tenía que recibir, ¿no? ¿Sabes? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, esa idea de que el diseño no se ve también me hizo pensar mucho en el concepto de servicio, ¿no? Y cuando surge la idea del huevo frito, también pasa que atenderme significa superar y madurar de manera personal sobre muchos prejuicios que hay en la sociedad moderna. Por ejemplo, mucha gente asocia servir a el hecho de servil, ¿no? O sea, entonces, claro, una de las razones por las cuales mucha gente no atiende mejor es porque cree que atender mejor es ser adulador o ser servil y bueno, y eso le produce una gran contradicción con sus valores. Ujú, Pero, ujú, pero servir es acerca de cómo te atiendes tú, de cómo te sirves tú para hacer un trabajo. ujú, ujú. Servir es una opinión, por ejemplo, que pueda tener otro, pero la opinión de otro no define lo que tú haces. O sea, Ujú, lo que tú ujú. haces es una decisión tuya. Ahora, todo el mundo se da cuenta cuando tú estás haciendo algo porque crees en el servicio o cuando estás haciendo algo con servilismo. Sí, claro. Porque en el servilismo, cuando la gente es servil, la gente transmite por muchas formas que no hay placer, no hay gusto, no hay autenticidad, no hay sinceridad. Como dirían los Hay gringos, they're just doing their job, ¿sabes? Como que hacen esto. A mí me dijeron que tenía que hacer esto y hasta aquí llego yo.
Se Claro, nota que eso es lo que están haciendo, que estoy resolviendo una tarea, que estoy cumpliendo un check, estoy haciéndole check a un pendiente. claro, claro. Pero fíjate que el tema es un poco complejo, ¿no? Ujú. Porque al final a la gente, cuando no se entienden estas cosas, ahora en la actualidad ha avanzado, pero en aquel entonces, como no se entendía estas cosas, a la gente le decía, mira, usted tiene que sonreír y dar los buenos días con una sonrisa. Bueno, cuando eso es obligado, la sonrisa sale, bueno, chueca, pues sale desbaratada, pues no sale como es, porque nadie quiere sonreír obligado, pues. Ujú. Entonces, bueno, la intención del huevo frito era buscar una manera de recordarnos, oye, que todo esto está integrado, que está conectado, y el primer cliente que hay que atender para atender bien a los demás es uno mismo. O sea, eso sí es una regla de oro. Y Ujú. hay métodos para atenderse uno mismo, hay métodos relacionados con la planificación de la comunicación, la planificación del trabajo, Ujú. pero sobre todo uno necesita madurar el significado de lo que significa, bueno, de lo que es atender, servir, etcétera, porque socialmente hay mucho prejuicio. Si uno es muy proactivo, es fácil que alguien le diga a uno que es uno un adulador o un Ujú. jalamecate. Entonces, uno siempre está expuesto a que alguien no interprete bien la intención de servir. Yo Ujú. enseño eso en las capacitaciones, sobre todo como hay tanta gente que atiende mal, cuando te atienden bien, tú sospechas de la sinceridad de la atención, Ujú. o por lo menos te sorprende, o dices, bueno, ¿qué es esto, no? Mi experiencia es que en el 98% de los casos, cuando atiendes bien, de verdad, verdad, con gusto y con un sentido de arte, en el 98% de los casos la gente le encanta, se siente bien, no activa sus prejuicios, porque la buena atención genera seguridad, y la seguridad es la primera necesidad humana no Ujú. fisiológica. Sí, incluso, Entonces, y claro, se van a seguir sorprendiendo, o sea, la buena atención siempre sorprende. Yo recuerdo cuando estábamos prepandemia en los momentos de show, donde alguien venía con alguna duda, consulta, qué miedo, me perdí a mi artista, ¿sabes? Claramente ir a un show siempre va a ser un momento de las emociones muy arriba, todo el mundo está reactivo, para cosas positivas como para cosas negativas, pero todo el mundo está reactivo, ¿no? Y cuando venían con una molestia, una cosa, lo que sea, y nos veían con las ganas de querer atenderles, porque si eso era algo que nos preparábamos. Chicos, recuerden, las emociones están que una palabra podría irse todo el chancho. Y de todas maneras, nos enfocábamos era en estas personas están viniendo a pasarla bien y cualquier cosa que pueda ser una espinita para no pasarla bien, hay que limarla. Y así era así es. como llegábamos a atender y las personas venían hasta con cara de perro, que ya nos iban a morder y con las ganas y la reacción con la que nosotros entregábamos esa atención, las personas siempre se echaban para atrás, ay, discúlpame, no te quise hablar así, es que venía en automático. Normalmente hasta hace que la persona pause, respire y le das como un break y todo a tu cliente. Sí, a mí me gustó mucho tu idea de que llamáramos esto luego frito de tus clientes, porque cuando yo presento esa imagen en las asesorías y las capacitaciones, después mucha gente me dice, oye, nunca me olvido del huevo frito, de la imagen del huevo frito. Claro, porque desde el punto de vista de la comunicación es una imagen muy concreta, muy simple, y de verdad que ayuda a tener una visión integral, pues, ¿no? De, Integral. de, de Ujú. lo que eso significa, de lo que todo esto significa. Cuando pensaste en esto, yo creo que si hubiera sido yo, nunca hubiera llegado a ese nombre, pero me parece magnífico porque esa visión es parte de lo que uno necesita madurar. Ujú. O sea, si tú ves en la actualidad
lo que dicen las investigaciones y lo que dicen los grandes gurús en el mundo sobre los principales retos de comunicación. Y ahí puedes meter a dos o tres de los gurús en el mundo: Seligman, Goleman, oye, ¿cómo se dice? Gente que es pionera en los temas de inteligencia emocional o en los temas de comunicación profesional. El primer gran reto es atenderte tú. Entonces, todo lo que se hace en la actualidad para mejorar la comunicación tiene, en primer lugar, el propósito de entrenar tu propia atención. Atención es en que estoy concentrado, en que estoy atento, a qué le estoy prestando atención en la conversación, o cuando leo un email, o cuando leo un WhatsApp, o cuando estoy hablando por teléfono. O sea, desde el punto de vista más básico, siempre está en juego, en primer lugar, es la calidad de tu atención. Entonces, bueno, la parte amarilla del huevo frito es acerca de eso. Y afortunadamente, bueno, hoy hay suficiente metodología para, bueno, para uno aprender a entrenar la atención y aprender a atender mejor. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo o por qué nace ver la atención como un arte? O sea, ¿qué te lleva a ver que estas cosas, estas herramientas, estas consideraciones de la atención se convierten en un arte? ¿Por qué es un arte? Fíjate, así como yo llegué a la conclusión, que era lo que estaba diciendo antes, de la importancia de atenderte, y que hay metodologías en la forma de entrenar tu atención, de aprender a atender, de atenderte, de concentrarte, de enfocarte. Sobre eso hay mucha metodología. Fíjate que en el fondo es acerca de, uso uno y otra vez la palabra entrenamiento. ¿Ok? Entonces, el, el, el entrenamiento, el nivel, la cantidad, la frecuencia del entrenamiento que hace falta para aprender a entenderte, en mi opinión, es igual al entrenamiento, al tipo de entrenamiento que se utiliza en muchas de las disciplinas artísticas. Es decir, tú ves a un virtuoso del piano y una persona se hace virtuosa de tocar piano, bueno, después de, como dicen los estudiosos, después de 10.000 horas de entrenamiento. Pero a nadie se le ocurre que hacen falta 10.000 horas de entrenamiento para atender clientes. Entonces, tú dices, ¿es exagerado? No, no es exagerado, porque el mismo principio que lleva el tipo de entrenamiento del pianista o del bailarín o de, digamos, el artista plástico, el origen del tipo de entrenamiento es el mismo. Está buscando que tú entrenes tu atención, que tú entrenes el hábito de estar pendiente de lo que haces, de estar muy enfocado. El origen de ese tipo de entrenamiento busca que tú aprendas el hábito de trabajar buscando siempre mejorar. Que eso sea un hábito. Entonces, claro, tú dices un tipo que llega a ser un concertista de piano, de violín, de guitarra, de cualquier instrumento, o un cantante concertista, tú dices, wow, o sea, ¿por qué llega a ese nivel? Porque hace un entrenamiento extraordinario. Entonces, la primera razón por la cual yo busqué asociar la atención al cliente a arte fue por eso, porque decía, bueno, es que esto curiosamente, las relaciones humanas son probablemente el trabajo más difícil que hay, porque cada persona es diferente y porque, bueno, hay muchas variables que uno no controla que influyen en la relación humana.
O que uno no Esto que es tan conoce complejo, también. claro, claro, Ujú, esto que es tan complejo, porque hay tan poquita preparación para esto. O sea, la ujú, mayoría de las empresas contrataban a la recepcionista y le decían tres cosas y bueno, soltaban a esa persona allí. O los vendedores le enseñaban, eran trucos y entonces, claro, los vendedores fracasaban porque estaban actuando frente a los clientes y bueno, no era suficiente saberse los trucos ni ujú, tener labia o las empresas creaban productos que no satisfacían a los clientes, generaban un montón de llamadas, de reclamos y la gente no estaba preparada para eso. Yo decía, wow, ¿por qué esto que es tan importante hay tan poca preparación? Tampoco hay un concepto de la preparación muy pequeñito. Entonces, ujú, digamos, la propuesta de asociarlo a arte, en primer lugar, era para que se viera que el entrenamiento en atención, en comunicación, bueno, requiere de un esfuerzo muy parecido al de arte. Hablando de música que nos une tanto, bueno, el libro de Malcolm Gladwell, que se llama ujú, Lo fuera de serie, ujú, él cita allí pues los estudios que hay acerca de este principio de las 10.000 horas, ¿no? ujú, De las 10.000 horas de entrenamiento. Es decir, que es un elemento que es común en la gente que es muy exitosa. Y él pone de ejemplo, pone casos como Bill Gates, que ujú, mientras estuvo estudiando, mientras era joven, pues hizo el hábito de estudiar de programación y practicar de programación sus 10.000 horas, pero también está el caso de los Beatles. ujú. Los Beatles también no fue que se hicieron famosos por una casualidad, o sea, Ni de la noche a la durante mañana. y de la noche a la mañana. Los Beatles pasaron 2 años, por ejemplo, en giras en Alemania, donde tocaban aproximadamente unas 18 horas al día, los 7 días de la semana. Tú dices, Ujú, un músico hoy en día, tú dices, estás loco que voy a tocar todo ese tiempo. Pero ese esfuerzo se produjo porque estaban aprovechando una circunstancia, ujú, ¿verdad? Y estaban enamorados de tocar, por supuesto que implicaba un esfuerzo físico extraordinario, pero bueno, eso es lo que hizo que los tipos lograran hacer composiciones que siguen vigentes, bueno, 50, 60 años después. ujú, así Entonces, es. es decir, el tema de la preparación es un asunto crítico aquí Ujú, y bueno, el arte, la palabra arte, las otras dos razones por las cuales yo asocio la atención es que la palabra arte, digamos, activa nuestra parte emocional, ¿no? ujú, Y nos conecta con las fuentes de belleza, con las cosas que nos gustan, con la creatividad. Entonces, bueno, asociar la atención al cliente, que normalmente está asociada a jalabolismo, ujú. darle significado de arte, pues bueno, lo que busca es que la persona en el proceso de aprender esto haga el contraste Claro. y se ponga a pensar en las diferencias entre una cosa y otra. Porque claro, cuando te conectas con la palabra arte en el sentido más amplio de Ujú, la palabra, que es el arte es la manera de hacer algo. claro. Las artes plásticas son expresiones de arte, pero no definen el arte. El arte es Ujú, la manera de hacer algo. Entonces puede haber arte no solamente en hacer un cuadro, en una pintura, en una escultura o en ujú, la composición de una canción o en la interpretación de, ujú, de un show, sino que también hay arte en la manera en que nos tratamos, porque claro. y se ve en muchos casos. La gente tiene un hijo y se vuelve creativa para hacer reír al hijo, se vuelve Ujú, creativo, le presta una atención especial. Cuando uno tiene un hijo, ve todos los detalles, uno se concentra en los niños ujú. y ve las cejas, los ojos, cómo respira. Entonces, uno tiene esa capacidad de atención extraordinaria, bueno, propia del ser humano. Entonces yo Claro, la digo, capacidad de crear la tenemos todos, ¿no? De crear así soluciones es. más interesantes, de crear relaciones que perduren en el tiempo. Eso, Claro, esa capacidad es inherente al humano sin duda, bueno, al animal, ¿no? Al querer conectar. claro, claro. Pero la creatividad siempre
digamos, si la ves en perspectiva, siempre requiere de esfuerzo. Por O sea, supuesto. la creatividad puede ser un momento nada más, pero también puede ser una forma de ver la vida. O sea, yo veo, por ejemplo, a los artistas que usan la sordera, que promueve, y yo siento en esa gente que la mayoría de la gente de la que la sordera organiza show, produce show, yo los veo con una pasión, que hacen un esfuerzo profesional realmente en su área. Yo no creo que esos nacieron así. O sea, yo veo a Led Varela y veo un tipo, por ejemplo, que se ve que estudia, que él estudia el origen de la reacción de la gente, que estudia, Que bueno, el tiene lenguaje, disciplina, que tiene una... que Ujú, tiene disciplina. Y esa es la razón por la cual, la segunda razón por la cual asocio atención al arte, porque el arte implica disciplina en el entrenamiento. ujú, O sea, por ejemplo, tú ves estos shows como el Circo del Sol ujú, o el show como los de Blast, y tú dices, wow, ¿cómo es que esta gente hace esta cosa? Bueno, pero uno no ve las horas previas de entrenamiento. ujú, O sea, claro. uno no, para el público ese entrenamiento es invisible, pero para el artista no. Y eso marca una gran diferencia. Ujú. Hay una historia no sé si es verdad, pero me parece buenísimo. Un tipo que le preguntaba al maestro Pablo Casas, dice, oye, ¿por qué usted entrena tanto? El tipo ya famoso, tocando cello en el mundo, uno de los chelistas más famosos del mundo. Por cierto, esta es una historia que me contó Alberto. Ah, mira. Alberto trabajó en el Teresa Carreño, y él tuvo la oportunidad de conocer al maestro Casal bueno, hace muchos años, y le preguntó por qué entrenaba tanto. Decía que si tú entrenas, si tú solo entrenas muy poquito, entrenas lo básico, tú te vas a dar cuenta la diferencia entre haberlo hecho simplemente bien o haberlo hecho espectacular, ¿no? Dice, Ujú. pero si tú entrenas un poquito más, de esa diferencia se da cuenta los músicos, los otros pares, ¿no? Pero cuando tú entrenas mucho, quien más se da cuenta es el público. Claro. Entonces, porque tú dices, bueno, nota la preparación, aunque el público no te diga, wow, qué bien preparado está Led Varela. Yo no creo que la gente, en el caso de Led, que es un comediante formidable, o los otros comediantes con los que ustedes trabajen, alguien diga eso y dice, oye, Led, me morí de la risa, vos un Ujú. puñero, y tal. Que es la forma de expresarlo, ¿no? De la gente. Que es como te Entonces, dijo el británico de el mejor diseño es el que no se ve, ¿no? el que no se ve, La mejor exactamente, preparación es la que no tenemos idea que ocurrió. exactamente, exactamente, Esa metáfora eh, está buena para todos los ámbitos. sí, sí. Entonces, y hay una tercera razón por la cual, están vinculadas, te dije, entrenamiento, Ujú, que implica disciplina, ujú, la disciplina de entrenar. La segunda es acerca de que te conectes con lo mejor de ti, ujú, porque si la palabra arte estimula eso, está ujú, relacionada con la creatividad, con la innovación, y eso está relacionado con el entrenamiento. Pero la tercera razón es que eh, el, la atención está asociada, como está asociada a servilismo. ujú, eh, yo creo que desde el punto de vista social requiere que se resignifique, que se reconstruya su valor, ujú, y que se asocie a dignidad. Porque cuando entiendes el huevo frito, la amarilla eres tú, ¿verdad? La ujú. amarilla es el cliente interno personal, tú y la gente que influye en cómo tú atiendes a los otros. Entonces, desde esa perspectiva, la atención
es ser gente. La dignidad es ser gente. Y cuando atendemos mal, no estamos siendo gente, no estamos siendo dignos, en primer lugar, con nosotros mismos. O sea, porque si uno atiende descuidado, si uno atiende mecánico, si a uno se le olvida, bueno, que el otro es el hijo, la pareja, etcétera, cosas que pasan, porque bueno, se nos olvida, nos Porque descuidamos, eso es estar lo en humano. automático es lo más fácil del mundo. O sea, tú Así puedes estar es. muy enfocado y regresar al automático así, en 2 segundos. Así es. Entonces, claro, atender bien y atenderte bien es un acto que para mí es un acto de dignidad. Ujú. Y cuando uso la palabra arte, lo que estoy es buscando que la gente sienta, que piense en la importancia de darle dignidad al trabajo, Ujú. porque la dignidad significa hacer las cosas con sentido de gente. Ujú. Ujú. Ahora usan esos términos sofisticados, la humanización del trabajo, como que sí. O sea, Como si somos no fueran humanos, humanos. sí, como si, no, somos humanos desde siempre, pues. Ujú. Pero la dignidad implica como una conciencia de entender lo que es ser gente. Cuando tú eres gente, no necesitas actuar, no necesitas simular. Ujú. Cuando eres gente, reduces los prejuicios. Cuando eres gente, no supones que es que el otro vino con mala intención. Cuando eres Ujú. gente, bueno, comprendes que la inmensa mayoría de los casos, pues la gente tiene buena intención. Sí, y si no es buena, ni siquiera la tuvo, ¿sabes? Ni siquiera hubo una Exacto. intención detrás, tal vez lo hizo porque, bueno, es que uno desconoce las variables y el contexto que puede tener las Claro, personas, igual que otras personas pueden desconocer tus contextos y tus variables, y está bien, pero, claro, empatizar es lo que hace la diferencia entre una buena atención y estar ahí presente en el momento también. Que, que simplemente estar diciendo al mundo está en mi contra, dijo esto para ofenderme, hizo esto para claro, irrespetarme. claro, claro. Por supuesto que esto también conlleva como una reflexión adicional, porque cuando hablamos de atención al cliente, eh, en todos los casos la gente está pensando en el trabajo, en una relación comercial con los clientes, Ujú. bueno, te pagan por un servicio y todo lo que eso significa, pero cuando presento lo del huevo frito, la intención es que veas que esa atención comercial, que ese intercambio, que esa labor profesional es parte de un asunto de vida, es parte de ver esto de manera integral, porque si tú crees que nada más se trata de ser empático cuando estás trabajando profesionalmente y llegas a tu casa y tratas a tu familia sin empatía, en realidad la empatía en el trabajo va a durar poco, Ujú. porque esa tensión de doble personalidad va a afectar lo otro, porque lo otro es así asumido como actuación. En Ujú. cambio, cuando tú entiendes la atención como un asunto de vida, entonces, digamos, ganas el beneficio de lo que significa no esmerarte por ser coherente, pues, y por atender bien sin tener que actuar, bueno, a la gente que te paga por un trabajo, pero también con la gente que convive, pues, Ujú. Ujú. porque en esa perspectiva de vida, la atención también es como un pago. O sea, por ejemplo, si tú no atiendes a tus hijos, no le dedicas tiempo de verdad, no le dedicas tiempo de calidad, bueno, más temprano o más tarde tus hijos no te van a parar. Ujú. No te lo van a retornar, claro. No te lo van a retornar, porque eso es lo que hace el ser humano. El ser humano, eh, eh, dice William James, que es el padre de la psicología moderna, el que escribió el primer tratado de psicología en el mundo a finales del siglo XIX, decía, el aprecio, la Ujú. atención es la primera necesidad humana, es la Ujú. necesidad humana más valiosa. Entonces tú dices, bueno, cuando tú prestas atención y la gente se siente atendida con aprecio de verdad, pues bueno, eso estimula una especie de círculo virtuoso en la mayoría de los casos, por lo menos con la gente cercana.
En el caso profesional es un poco más complejo porque, bueno, como está el intercambio del dinero, la gente dice yo pagué y yo merezco lo mejor y estoy esperando lo mejor, etcétera. Pero también ese cliente que paga se da cuenta de cuando tú das más que lo que te están pagando. O sea, es decir, a ti te contratan por diseñar algo, a mí me contratan por dar una capacitación y la gente sabe cuando tú das más. Y eso se nota porque, bueno, produce relaciones de vida. Y entonces los clientes quieren ser amigos de uno y te recomiendan y hablan de ti como si fueras un primo, pues, o fueras un hermano. Este tipo sí puedes confiar y tal. Entonces, esa es la otra intención de invitar a asociar la atención al cliente con arte. Que lo veas como una cosa de vida, como una oportunidad de sacar a flote lo mejor de ti, por ti, en primer lugar. Bueno, eso lo dices en uno de tus libros, en Arte Supremo. Una de las prácticas, de esas 50 prácticas, es ver la atención como una oportunidad para dar soluciones más creativas, una oportunidad para afianzar lazos, una oportunidad para crear proyectos que sean más interesantes. A mí me gusta mucho entre esas prácticas justamente esa y la de que nadie te puede obligar a atender bien. Yo me he encontrado con casos, sobre todo con el equipo que estamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo a ser líderes, aprendiendo a ser equipo, aprendiendo a atender mejor, ¿no? Adquiriendo estas herramientas. Y una de las cosas que a veces nos pasa es querer que el otro atienda como yo creo que debería atender, ¿no? Que a veces uno puede dar el consejo, ¿verdad? Uno puede entregar el consejo, pero cuando uno está aprendiendo esto, tú quieres que todo el mundo aprenda tan rápido como tú, o que entienda, o que tenga todas estas herramientas. Bueno, este podcast también es una razón para mí de poder entregar a mi equipo también muchas cosas que yo entiendo, que yo tengo como conocimiento y que tal vez he aplicado, pero se me hace muy difícil poder enseñar también que como de dónde salen estos conocimientos en las conversaciones que tenemos, en las terapias que solemos tener cuando te llamo desesperada porque quiero resolver mejor de lo que creo que mi habilidad me da para resolver. Sí, me gusta mucho que comentes eso también del propósito del podcast, pues que podamos convertir esto en un espacio, digamos, de terapia productiva, ¿no? Pues no es simplemente desahogarte y no hacer nada a cambio, ¿no? Mi recomendación, fíjate que estabas diciendo, a veces uno quiere como que enseñar al otro, ¿no? Cuando uno está aprendiendo estas cosas, uno quiere enseñar al otro. Y mi recomendación al respecto, porque he visto los resultados, es que uno no necesita enseñar al otro, uno necesita ser mejor cliente. O sea, cuando tú enseñas, de alguna forma inconsciente, corres el riesgo de que el otro siente, bueno, porque tú me estás enseñando, tú crees que tú eres mejor que yo. Claro. Bueno, arranca ese caminito de la amargura, ¿no? Pero cuando tú te esmeras en ser mejor cliente, en realidad significa que tú te estás atendiendo tú. Yo pongo un ejemplo muy simple. Yo llego a la panadería y doy los buenos días como cliente y saludo y le digo, hola Anita, yo sé que la señora de la caja se llama Anita, pero no sé que se llama Anita porque le pregunté. Y le pregunté porque estoy tratando de ser mejor cliente para tratarla a ella con dignidad. No es lo mismo decirle, chica, señora, que decirle, oye, Anita, llamarla por su nombre, porque Anita, el cerebro de Anita va a reconocer que el hecho de que yo me aprenda su nombre significa un esfuerzo adicional. Entonces yo le digo, hola Anita, gracias por atenderme. Entonces ella siempre me ve, al principio me veía con cara de dónde sacaron el loco este, pero después se lo disfruta. Y si no lo hago, a decir, oye, ¿qué te pasó hoy? Bueno, porque claro, entonces
no estoy tratando de que enseñarle nada. Yo me estoy ocupando es de atenderme yo. Si no la saludo bien y me doy cuenta, digo, wow, no me estoy atendiendo. Entonces, cuando haces eso, yo además lo veo, lo he visto literalmente, Adri, miles de veces, porque yo estoy en la cola. Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de la panadería por poner un ejemplo. Podría poner 1000 ejemplos diferentes. Yo estoy en la cola y veo la cara de Anita atendiendo a las tres personas que están delante de mí y veo cómo le cambia la cara cuando yo la saludo primero. Porque los tres primeros dijeron, un pan canilla, 1 litro de leche, 2 cafés. Y simplemente es una conversación de intercambio, de trueque. acotada al intercambio, una conversación de ese tipo. Pero, oye, Anita, gracias por atenderme, buenos días, qué chévere que estás aquí. Dice, bueno, ¿y por qué tú le vas a decir eso? Porque es una manera de atenderme. Sí, sí. Bueno, es lo mismo que pasa cuando hacemos lo mismo en los restaurantes, ¿no? Que mis amigas por siempre se burlan de mí porque pido el nombre del mesonero, hay un gusto, Adriana, gracias por atenderme, ¿sabes? Y yo lo veía mucho y todavía lo veo, la cara de las personas cuando le pregunto, ay, ¿cuál es tu nombre? Yo creo que en sus cabezas ellos están pensando, ¡ah! Ya estás una Karen, me va a pedir que busque el representante, al manager. Claro, Entonces se me claro. quedan viendo así esperándome, ahora me dan el nombre y viste que como tenemos mascarillas, se me quedan esperando así, los ojos abiertos y que qué va a decir esta señora. Ay, Rogelio, Rogelio, gracias por atenderme, un gusto, mi nombre es Adriana. Y ahí fue, ay, qué susto, cae, ya no pasó nada. Claro, el asunto es que ese detalle que parece una cosa, para muchos es como una cosa loca, ay, tú sí tienes cosas, ¿no? Te deben decir las amigas, ay, siempre salía haciendo eso. En realidad, en atención, es una especie de ritual que hace falta para rescatarte de la mecanización. Cuando no haces eso, no tratas a la gente con dignidad. Si le levantas la mano y lo manoteas. Señor, señor, señor. Entonces, bueno, esa es una manera de pedir que te atienda. Pero esta de saludar, pedir el nombre, dar el tuyo, es una manera artística. En la otra no hay arte, por lo tanto no hay lo mejor de ti, por lo tanto hay muy poquita dignidad. Entonces, cuando haces esto, lo que te estás es rescatando, le estás diciendo a tu cerebro, epa, vamos a ser gente. Hay que seguir siendo gente. También hay que ser gente con el mesonero, también hay que ser gente bueno, con las personas que están alrededor. Hay que ser Sí, gente. con quien tengas que tratar, con las otras Claro. personas con las que trates. Y lo maravilloso, que por cierto, es la razón por la imagen de huevo frito, yo lo había trabajado hacía mucho, pero la puse en el libro Atender clientes artísticamente. Se llama Atender clientes, el libro se llama Atender clientes artísticamente, un negocio sin desperdicio. Y yo digo que es un negocio sin desperdicio porque atender bien, tú siempre sales ganando. Siempre sales ganando, desde el hecho de que te sientes mejor hasta el hecho de recibir mejor atención y mejor servicio. Entonces, claro, el título de un negocio sin desperdicio es una manera coloquial a decir que tú estás ganando por todos lados, porque atenderte mejor, bueno, inclusive prestarte atención genera salud, por Claro, ejemplo. claro. Entonces todo eso está correlacionado. Entonces es un negocio sin desperdicio, porque ese mesonero, bueno, tú lo has comprobado miles de veces, igual que en la panadería, o vas a pagar, o vas para un banco, o el señor del autobús, etcétera, te van a atender mejor a ti. Sí. O sea, yo me acuerdo en Madrid, por ejemplo, yendo a un sitio que no sabía bien la dirección, tenía una referencia, y le llegó cuando me montó en el auto, le digo, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Juan Carlos. El chofer me dijo, disculpe, ¿cómo se llama usted? José.
Señor José, fíjese, permítame preguntarle, ¿usted me puede ayudar a llegar a esta dirección y tal? Que yo no sé cuántas paradas. Claro, hombre, tal. Bueno, pues el tipo empezó a contarme su vida, etcétera, etcétera. Y mire, se va a quedar aquí. ¿Para dónde es que usted sube por ahí? Me dio mucho más de lo que yo le pedí, que es lo que suele ocurrir. Porque bueno, yo también le di más de lo que le dan los pasajeros. Pero, o sea, tan Por simple. supuesto. Y eso no son respuestas racionales. No, no es una reacción consciente. Ujú. Es la reacción de lo que nos hace humanos. Claro, claro, es una respuesta súper emocional a un trato súper bonito. Entonces, ¿qué, Así qué vas a es, tratar? ¿Feo el trato bonito? Creo que en mi experiencia eso no suele pasar, no suele es pasar. así, es Bueno, así. y aquí en el podcast también la idea es poder entregar estas herramientas en los otros episodios de si te encuentras en una situación compleja, en un conflicto, lo que sea o tienes que tener una conversación que a ti te parece confrontacional, porque a veces eso pasa, la otra persona no lo es, para ti sí lo es, porque de repente involucra un tema que a ti siempre te ha dado miedo. La idea es poder tener estas herramientas, ver las distintas soluciones que tú has encontrado, que me has enseñado a encontrar también en ocasiones para muchas situaciones que yo he considerado adversísimas para mí. Eh, pero yo quería dejar como un momento ahorita para terminar el episodio, de hacerte una pregunta para también ayudar a ver a las personas al hecho de que esto no se nace, uno no nace con esto, uno no nace aprendido con esto y cómo también podría llevarlo a la práctica. Entonces, de repente, ¿cuál ha sido el momento más complejo o algún momento complejo donde es bastante difícil dar una atención artísticamente, pero que pudiste darle la vuelta? Si tienes en la cabeza tal vez uno, tal vez dos, que se le puede dar a los oyentes. No, la pregunta es maravillosa, Adri, porque no han sido pocos. En realidad han sido muchos y han sido como momentos de mucho aprendizaje. El, el- y siempre digo, el momento más difícil en atención para mí han sido los momentos en que tengo que dar la cara por una incoherencia de la empresa o de, de otras personas, pues, que están produciendo, que están ofreciendo el producto o el servicio. Te voy a dar un ejemplo de incoherencia. Bueno, trabajando, asesorando a personas que trabajan en los centros de contacto telefónico. Ujú. La empresa saca un producto nuevo y no le avisa a los muchachos que trabajan allí. Entonces los muchachos se enteran del nuevo producto porque llaman clientes que ven la publicidad. Y entonces llaman, mira, estoy llamando por este nuevo producto. Y el muchacho dice, ¿cómo? ¿Qué? Sí. Entonces, Claro. bueno, tener que dar la cara allí no es realmente difícil. Ujú. Es realmente Ujú. difícil. Eso lo he visto, pongo el ejemplo del contacto telefónico, pero eso pasa también en la panadería. Mira, ¿cuánto cuesta el cachito de pescado? Hicieron cachito de pescado y la gente no sabe que hicieron eso. Entonces, claro, la respuesta a hicieron cachito de pescado, normalmente enciende, pues bueno, una bomba atómica que se vuelve un conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Ujú. Este, Igual me ha pasado, y quizás es la más difícil de las más difíciles, es cuando me toca, digamos, asesorar al líder de la empresa o al líder del producto que ofrece un servicio consciente de que tiene fallas y no tiene, no tiene la visión de que lo malo no está en ofrecer un servicio que tiene falla. Eso no es malo, porque tú puedes decir, este servicio resuelve esto y Ujú. no resuelve esto. Y el Ujú. cliente, digamos, tiene la opción de decir, bueno, prefiero esto, aunque Ujú. no esté incompleto o aunque falle aquí. Yo lo quiero usar es para esto. Pero a veces los líderes en las empresas sacan un producto sabiendo que tiene fallas y hace un gran esfuerzo
por no reconocer la falla. Entonces se mete en el camino de tratar de justificar la falla. Y claro, cuando tú haces un esfuerzo desde el punto de vista profesional de justificar una falla, bueno, al final lo que transmites es poco compromiso con el cliente y eso siempre va a generar conflicto. Claro. Entonces, he tenido que vivir esas situaciones. En muchos casos, pues logré que los líderes entendieran que podían convertir las fallas en una oportunidad para desarrollar lazos más interesantes con los clientes, porque, por ejemplo, poder comunicar lo que no hace un producto te hace, digamos, desarrollar un lenguaje y unos mensajes que pueden ser muy interesantes para el cliente, sin ni siquiera usar la palabra falla. O sea, porque es como que si tú estuvieras en un restaurante y ofreces un plato que tiene carne, arroz y tajada. Bueno, si no tiene caraotas, no es una falla. ¿Me explico? O sea, es decir, hablar de lo que ofrece sin crear falsas expectativas, pues bueno, es un acto de responsabilidad. Claro. Entonces, la situación más difícil ha sido dar la cara por las incoherencias de la empresa, las incoherencias conscientes. Porque, bueno, a veces, bueno, no sabíamos que una cosa no funcionaba y qué chévere que llama un cliente para decirnos, mira, esto no está funcionando, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil porque ser coherente implica, digamos, mucha madurez, mucho control del ego, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más difícil. Porque a veces dice, bueno, los clientes molestos o no molestos, en algún momento haremos un podcast para hablar de las ventajas y las oportunidades maravillosas que hay frente a situaciones donde los clientes están molestos. Yo viví asesorando a una empresa de telecomunicaciones en Panamá, viví una situación de una señora que por mala atención le dio una baja de tensión en la puerta mientras iba saliendo y yo iba llegando. O sea, estuvo a punto de que le diera un infarto de la molestia y la rabia. Yo estaba abriendo la puerta, iba a esa oficina a brindar a capacitación y la señora iba saliendo y bueno, casi se desmaya. Casi se me desmaya en los brazos, yo la agarré y entonces le dije, señora, ¿qué pasa? Y tal. Oye, no, es que este muchacho me dijo una grosería y no sé qué. Y bueno, yo estoy preparado para esos casos. Ya daremos los detalles en el próximo episodio. Pero lo interesante es que haber manejado eso con profesionalismo, lo que hizo fue generar consecuencias positivas. Claro. A pesar del error que dio origen a la situación. Por supuesto. Entonces a mí, es decir, en comunicación estratégica hay un principio que es que tú deberías estar preparado para los casos más frecuentes. Aunque los clientes se molesten, ese es un caso frecuente. Entonces, yo me siento en general muy preparado para esos casos. Claro, para Pero abordarlos. para las incoherencias es más difícil, porque bueno, la incoherencia normalmente me sorprende, me agarra fuera de base, pues, o sea, No es una claro, constante además. no es una constante. Bueno, por supuesto que tengo un protocolo de atención de la incoherencia muy simple, pero es muy efectivo. También hablaremos de eso en algún episodio. Claro que sí, claro que sí. Para ver si la gente se queda con ganas, ¿verdad? De volverse a conectar. Claro, claro, y que nos dejen sus historias, sus consultas, como que si quieren que les demos la opinión de cómo podrían resolver X o Y o cómo atenderse mejor para ciertas situaciones también. Que nos los dejen todos, nos dejen sus comentarios. Mira, La yo te pasé puedo muy hacer una bien. pregunta a ti. Yo te puedo hacer una Bueno, por pregunta a ti. supuesto. ¿Cuál pregunta? ¿Qué idea te pareció chévere en este primer podcast que hacemos juntos sobre este tema? Bueno, la idea, las tres razones o las tres variables de por qué el arte en atender es un arte para ti, ¿no? Eso me pareció muy genial porque, claro, uno a veces no ve
como decías al principio, la atención al cliente o el servicio al cliente se ve como estas otras personas que están al teléfono, que le dan la cara a la empresa en X o Y circunstancia, ¿no? Pero en realidad cuando uno trabaja es con gente. Y cuando estás viviendo, vives es con gente. Entonces, si cambiamos y convertimos este paradigma de la atención como un arte y vemos a todas las personas con las que convivimos como clientes, y yo creo que las relaciones se convierten en relaciones más artísticas, ¿no? Que simplemente relaciones para una transacción, un intercambio, un trueque, lo que sea el objetivo de tu cliente, ¿no? Buenísimo. Bueno, a mí me encantaría ver las preguntas, los comentarios de la gente que ve este podcast y los atendemos con todo gusto en el próximo, ¿te parece? Claro que sí, papi, claro que sí. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Este fue el huevo frito de los clientes con su primer episodio, el arte de atender. El primer huevo frito. El primer huevo frito. Bueno, huevones. Ya, que Con estén gusto. bien. Que estén bien. Adiós.